Agricultores aragoneses limpian en este colegio La Rodé de Catarroja, situado junto a la Rambla del Pollo. El agua entró con tanta fuerza que se ha llevado saneamiento por delante, parte de la fachada, las partes bajas, toda la valla perimetral del centro. Pues nos hemos encontrado con que el agua había subido hasta llegar al techo, que son casi 4 metros de altura. Había destrozado el falso techo, estaba bombado y se caía. Pero sobre todo teníamos el patio súper anegado, lleno de barro en zonas de 1,5 metros. Y hoy, providencialmente, han pasado por allí unos agricultores de Zaragoza. Concretamente del campo de Belchite y miembros de la asociación AEGA. Queremos agradecer la labor que están haciendo de forma altruista, porque, vamos, nos están salvando. Llevamos aquí ya 2 días sacando coches en todo Catarroja y ahora unos compañeros habían comunicado que había que limpiar el colegio y hemos accedido aquí todos los compañeros para poder ayudarles. No sé, es que aquí hay faena para 4 o 5 meses, entonces nos tendremos que ir relevando con otros compañeros que están bajando hoy, otros se marcharon ayer. Su trabajo desde el sábado está permitiendo abrir camino en las calles de esta población de 30.000 habitantes. Se echaban a ganar de llorar, porque empezamos por la primera calle y la gente sin salir, los coches en las fachadas metidos, no podían salir de sus casas y ya nos metimos a sangre y fuego y a sacar coches y barro. Y venimos con 2 mixtas, un tractor con una cuchilla, varios tractores con bañeras y luego por la zona del Alcañiz están bajando otras 2 góndolas con más maquinaria. Y estos agricultores turolenses congregados en la Puebla de Valverde ya trabajan en las calles de Algemesí. Mientras en Alacuas las máquinas de las constructoras que trabajan para un proyecto de la promotora zaragozana Montepino se han sumado a la limpieza en esta localidad de la llamada Zona Cero de la Dana.